El material de hoy es un análisis del procedimiento establecido según la providencia administrativa, las actas elaboradas y la consecuente resolución sancionatoria. Y mira, la principal oportunidad para fortalecer el argumento sobre los vicios de forma radica en aislar y exponer la flagrante contradicción cronológica entre el plazo legal otorgado y la penalización inmediata. Me detengo ahí por un segundo porque, a ver, cuando revisamos este tipo de escritos de defensa tributaria, es súper común ver al autor lanzar una ráfaga de acusaciones contra el funcionario diciendo que actuó totalmente fuera de contexto al sancionar y todo eso. Pero, ¿está la conexión entre ese plazo otorgado y la sanción completamente establecida en el texto? Pues el autor debe tomar el expediente y citar de forma directa el acta de requerimiento. Si miras este documento, que está fechado el 19 de enero de 2026, dice explícitamente que se otorga un plazo de 3 días hábiles para suministrar la información contable. Ajá, los libros diarios y eso. Exacto. El escrito debe aislar esa oración y, sin meter teoría legal de por medio, yuxtaponer esto con el acta constancia, porque ese segundo documento está redactado y firmado en la misma fecha exacta. O sea, ¿el 19 de enero? El mismo 19 de enero. ¡Wow! Es como si un árbitro sacara una tarjeta roja por retraso antes de siquiera tocar el silbato de inicio. Simplemente rompe la lógica básica. Si te doy hasta el jueves, no te puedo castigar el lunes en la tarde. Esa es la mecánica que el escrito debe explotar. El texto tiene que explicar cómo el funcionario penaliza la no presentación del libro el mismo día que lo solicita, lo cual anula el acto porque el lapso no había expirado. Esto le muestra al juez que es físicamente imposible incumplir un plazo de 3 días en cuestión de horas. Claro, y te cambia todo el tono. Pasas de estar a la defensiva quejándote a una ofensiva técnica irrefutable. Y supongo que si establecemos que el funcionario ni siquiera respetó las leyes del tiempo y la física... Exacto. Obliga al juez a mirar con escepticismo el resto del expediente. Si el envase está roto, el contenido también. Y esto nos lleva a la segunda parte, porque el análisis del vicio de fondo requiere confrontar directamente las afirmaciones de la resolución sancionatoria final con las pruebas de recepción recabadas por el mismo fiscal. A ver, aquí me surge una duda sobre cómo operan estos tribunales. Partiendo del principio de que los actos públicos tienen esta presunción de legalidad y veracidad, ¿no asume el juez que la resolución final es la verdad absoluta del caso? Digo, ¿qué pasaría si miramos el caso asumiendo que el juez de entrada le va a creer a esa resolución? Ese es el mayor obstáculo, y por eso la debilidad actual del documento es tan peligrosa. Ahora, el material argumenta que la sanción está viciada de fondo basándose en pura teoría legal y doctrina. Trata de convencer al juez de que la resolución es incorrecta, apelando a la filosofía. Lo cual no rompe la presunción de veracidad. Para nada. No logra acorralar a la administración usando la ineficiencia de su propio papeleo. Decir que la resolución miente sobre sus propios registros internos y probarlo, eso sí funciona. La debilidad es intentar ganar un debate filosófico cuando tienes un recibo firmado que prueba un fraude procesal. Ya veo. Es la diferencia entre intentar probar un hecho negativo, como decir, yo sí tenía mis libros, frente a un hecho positivo devastador como, ustedes ya admitieron por escrito tener mis libros. ¿Cuál sería la sugerencia táctica para plasmar esto en el papel? La sugerencia es estructurar una matriz de contradicción visual y textual. En lugar de escribir párrafos súper densos, el autor debe comparar directamente, lado a lado, lo que dicta la resolución frente a lo que certifica el acta de recepción. El objetivo es demostrar que el vicio de fondo nace de una falsedad material en los hechos imputados. O sea, cuando demuestras que se contradicen en el mismo expediente, la presunción de legalidad simplemente se desmorona. ¿Qué ejemplos concretos de este caso usaríamos para la matriz? Bueno, el primer elemento a señalar es la página 3 de la resolución de imposición de sanción, fechada el 25 de marzo. Ahí la administración asegura categóricamente que el contribuyente no exhibió el libro de accionistas y le meten una multa gravísima. Ajá. El segundo paso es contrastar ese texto con el acta de recepción original del 19 de enero. En ese documento, el funcionario, Rob Mar Blanco, detalla de su puño y letra haber recibido el libro de accionista, junta directiva, asamblea. No me digas. O sea, él mismo firmó que lo recibió y luego lo multa por no tenerlo.
Ese nivel de desconexión es alarmante. Pero a nivel legal, ¿cómo evitamos que la autoridad diga que simplemente se traspapeló el libro entre enero y marzo? Y por eso esa pieza final debe ir explícita en el texto. El autor tiene que argumentar que imponer una multa sobre un documento no exhibido, cuando el expediente certifica que fue recibido, configura lo que se llama un falso supuesto de hecho. Falso supuesto de hecho. Ni un papel perdido. Es el Estado sancionando un hecho que materialmente no existe. Y fíjate, esto me lleva al último punto. Porque para consolidar la defensa contra la multa más gravosa del acto, es imperativo desarmar la presunción ilógica de que la empresa no emite facturas, utilizando sus propios reportes de máquinas fiscales. Espera, tengo una objeción aquí. Sé que el autor invirtió un montón de esfuerzo en defender las formalidades de los libros societarios, pero existe el riesgo de que al centrarnos solo en esos libros, dejemos pasar la multa masiva por supuestamente no facturar, o sea, la que destruye la operatividad del negocio. Exactamente. Esa es la debilidad más grande del documento analizado. Tiene un enfoque totalmente desproporcionado. El texto dedica páginas enteras a pelear por las formalidades de los libros, pero deja increíblemente vulnerable la defensa contra la acusación del artículo 155. Que es la de no emitir facturas, ¿verdad? Sí, y no solo trae una sanción monetaria gigante, sino que conlleva días de clausura del local. Dejar ese flanco descubierto es un riesgo inaceptable porque te detiene el flujo de caja. Pero a ver, la carga de la prueba ahí es súper truculenta. La acusación es por no emitir, es un hecho negativo. ¿Cómo puede el escrito usar un simple reporte resumen para demostrar que sí se emitieron facturas? No te obligan a mostrar cada factura física. Y esa duda es lo que hace que esta parte sea tan delicada. La sugerencia es utilizar la evidencia técnica aportada, específicamente el libro de ventas y los reportes Z, para demostrar una incompatibilidad lógica en la acusación. Una incompatibilidad tecnológica, digamos. Tal cual. El autor debe probar que es materialmente imposible tener esos registros digitales sin haber emitido las facturas fiscales impresas por cada operación. No es un reporte manual. Estas máquinas tienen una memoria inalterable que asocia el cierre diario con las facturas. Ah, claro. O sea, el documento tiene que educar al juez sobre la realidad tecnológica. Si la máquina arrojó el resultado, forzosamente ocurrió el evento. ¿Qué pruebas específicas del expediente citamos para esto? Bueno, el primer ejemplo concreto es el reporte Z611. Casualmente también es del 19 de enero. Este reporte muestra 14 ventas registradas. Y acto seguido, el escrito debe apuntar al libro de ventas de la primera quincena de diciembre. Donde se ven las operaciones secuenciales. Exacto. Enumera las operaciones de las máquinas autorizadas. El documento debe citar los seriales, por ejemplo, que va desde la factura 3707 hasta la 3711. O sea, una secuencia perfecta. Y al mostrar esa secuencia, fuerzas al juez a ver que no hay vacíos. Pero, ¿cómo cerramos el argumento para exponer la negligencia del auditor y que no parezca solo una diferencia de opinión? Sugiriendo que integren una interrogante directa en el escrito. Hay que preguntarle a la administración, ¿cómo pueden alegar no emisión de facturas cuando tienen en el mismo expediente los reportes Z diarios y la memoria fiscal con secuencia perfecta? Claro, los arrinconas. Sí, demuestra que el funcionario redactó la resolución ignorando por completo la mecánica de facturación automatizada. Seguramente usaron una plantilla genérica sin realizar la realidad operativa de la empresa. Es un enfoque súper contundente. Básicamente la estrategia es obligar al ente fiscal a litigar contra sus propios recibos, sus propias fechas y la propia tecnología que ellos te obligan a usar. Exactamente. Así que para concluir, los puntos clave para elevar el impacto radican en eso, en usar los propios documentos del Estado en su contra. Primero, exponer la contradicción cronológica de los 3 días otorgados y la sanción inmediata. Segundo, demostrar la falsedad de la resolución al multar por un libro de accionistas que el mismo fiscal ya firmó como recibido. Y tercero, desarmar la acusación de clausura por supuestamente no facturar, evidenciando la paradoja tecnológica de tener los reportes Z. Así que invitamos al oyente a aplicar estos ajustes y enviarnos el documento de vuelta para una revisión futura.